Ballet Independiente es una de las compañías de danza contemporánea más importantes de nuestro país, con medio siglo de trabajo en los escenarios, de experimentación estética y de formación de bailarines y coreógrafos. Fue fundado en 1966 por Raúl Flores Canelo, junto con un grupo de jóvenes bailarines que quisieron aportar al lenguaje dancístico contemporáneo un sello de contenido crítico de la realidad nacional. Aún así, al año siguiente de su fundación, el Ballet Independiente tuvo su primera presentación en el Palacio de Bellas Artes. En aquella época solamente había lo que es ahora la Compañía Nacional de Danza y el ballet de Guillermina Bravo como opciones. Había muchos grupos independientes, porque en México siempre ha habido grupos independientes, ¿no? Pero como si te querías dedicar profesionalmente, tenías que acudir a esos grupos principalmente, ¿no? Entonces Raúl se formó ahí ideológica y técnicamente, pero obviamente como cualquier artista inquieto, cuando maduró y quiso tener su propia expresión, se retiró del Ballet Nacional de México y fundó su Ballet Independiente. Entonces fue como nació Ballet Independiente. Habló con algunos de los bailarines si ellos estaban dispuestos a trabajar con él o no. Sería el problema secundario después de la decisión de haber fundado la compañía. Y así fue. Varios bailarines estuvieron con Raúl en la fundación de esta compañía. Desde entonces, se ha caracterizado por crear una danza abierta a las diferentes corrientes y técnicas contemporáneas por medio de un trabajo experimental que recurre a la rebeldía, a la innovación y al mensaje social. Pues quería hacer algo relacionado con su ideología, con sus pensamientos, y así fue como se inició el trabajo con las coreografías que él hizo. La prueba pues se ha visto en el teatro, las presentaciones de las obras en el teatro. Fue una opción nueva para los bailarines y para el público, porque su propuesta era distinta. Raúl Flores Canelo, como hombre de ideas, no preconizaba un nacionalismo banal, sino una búsqueda estética en la identidad mexicana. Uno de los grandes logros que tuvo Canelo fue el quitar esta solemnidad de la danza, la élite de la danza, y la acercó a la gente. Siempre fue una persona muy humilde y le dolía lo que era México, le dolía cómo vivía el campesino, porque estuvo cercano al campesinado. Y entonces él, basándose en la obra de José Revueltas, hizo La Espera, ¿no? Que es una obra donde se habla del campesino y de la situación del campesino en México, que no ha cambiado. O sea, eso decía y sigue diciendo Magnolia, ¿no? Mientras las cosas no cambien en México, sus obras seguirán vigentes en cuanto al contenido. Flores Canelo, además de ser bailarín y coreógrafo, tuvo una formación en las artes plásticas e hizo para la compañía trabajo de escenografía, iluminación y diseño. Se estaba cambiando la visión de lo que la danza era en México, ¿no? Entonces él contribuyó desde un principio a nuevas formas experimentales dentro de la coreografía y, bueno, creo que fue madurando también con el tiempo su propio estilo y, pues, siguió encaminándose, ¿no? Y dando fuerza a su grupo, que ya tiene 50 años. En la historia del Ballet Independiente figura no solo el nombre de Flores Canelo, sino también el de otros creadores que han sido invitados a colaborar en la compañía. En eso también consistía su imagen de lo que debería ser un grupo independiente, ¿no? Que no estuviera coartando la libertad del artista y que pudieran presentarse distintas coreografías siempre que tuvieran un nivel para llevarse al foro, ¿no? Ballet Independiente ha tenido invitados coreógrafos muy importantes
como Lidia Romero, como Cecilia Appleton, etc. Y también neófitos, que son los mismos alumnos o bailarines que se meten a hacer la coreografía y representan a la coreografía joven de México. Desde la muerte de Raúl Flores Canelo, acaecida en 1992, asumió la dirección de la compañía Magnolia Flores, artista plástica de formación y apasionada de la danza contemporánea. Yo quisiera que este cargo lo ocupara alguna persona, pero siguiendo los mismos objetivos, las mismas ideologías, el pensamiento, gusto, apego, entusiasmo, no sé, una serie de características que no es fácil encontrar, es muy difícil encontrar. El Ballet Independiente tiene su propia escuela de intérpretes y coreógrafos, también fundada en 1966, en la que los alumnos encuentran, además del perfeccionamiento técnico, un impulso para crear y renovar el lenguaje de la danza. Tú tienes que asumir un sentimiento y ver qué representa, o sea, ese sentimiento, cómo lo llevas al cuerpo, ¿no? Cómo lo puedes manifestar. Pues es una búsqueda, ¿no? Una búsqueda compleja. Cada año hacemos audición. En enero, cada vez que iniciamos, digamos, la jornada laboral, se hace pues, una convocatoria a nivel nacional y se seleccionan. Obviamente hay muchos factores. En una audición, en una clase, es muy difícil ver si pueden entrar o no. Entonces están como, digamos, una semana más o menos a prueba, ver qué tanto conocen de la compañía, qué tanto se pueden adaptar a la compañía, el repertorio, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya, también si a ellos les agrada, si les conviene, que nos convenza ambas partes, pues adelante. Así es como por lo regular ingresan. El Ballet Independiente se define a sí mismo como una aventura en la que se manifiesta el México profundo, dolorido, alegre, sarcástico y burlón, donde conviven la vida y la muerte, el hombre de aquí y de todos lados. Raúl Flores Canelo legó al Ballet Independiente alrededor de 30 coreografías que siguen vigentes y forman parte de su propuesta original. Hizo, por ejemplo, le gustaba el cabaret, ¿no? Entonces asistía a los cabarets y de aquí, de allá y de acullá es una obra en la que él justamente trabaja este tema, ¿no? Y, por ejemplo, también tiene las 3 fantasías sexuales y un prólogo, en donde trabaja la fantasía del homosexual, ¿no? Que fue una de las primeras obras que trató así tan cotidianamente, por llamarlo, un encuentro entre homosexuales. Por ejemplo, si bien la Redentora habla más de lo que él pudo haber vivido en Monclova, que es mucho más frecuente que el maestro albañil, bueno, aquí en la Ciudad de México, por donde quiera vemos estos personajes, ¿no? Entonces él se fijaba, observaba cómo se manejaban, e hizo esta pequeña obrita que sigue, desde mi punto de vista, gustando mucho porque la gente lo siente suyo, ¿no? Para celebrar sus 50 años, el Ballet Independiente presentó en el Palacio de Bellas Artes el programa Trilogía, integrado por 3 coreografías de Raúl Flores Canelo, como un homenaje al poeta zacatecano Ramón López Velarde. Son obras bien complejas, son obras tremendamente complejas, que yo creo que lo de menos es armar una secuencia de movimiento. Eso es, creo que, lo más sencillo. Yo creo que lo más complejo es darle vida a la obra. La primera obra que hizo fue Jaculatoria, inspirada en los poemas. Nunca quiso que fuera una cuestión cronológica o que se refiriera a la vida personal de López Velarde, sino que él escogía, por ejemplo, los poemas y les daba una imagen visual. Se presentó el estreno en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris. Fue muy bien recibida, aplaudida muy bien, criticada muy bien. También buscaba mucho esta cuestión interpretativa, actoral y de personaje, de llegar, de transgredir al público, de llegarle a la gente.
Después hace Poeta, que para el centenario del natalicio de López Velarde le encargan hacerla. Y por último hace El bailarín. Me parece que son tres maneras de abordar a López Velarde, distintas e igual de interesantes. Además de presenciar la reposición de las coreografías originales, en esta ocasión fue posible recrear la iluminación y el vestuario tal como se montaron para su estreno, gracias a una investigación exhaustiva de los registros y anotaciones del propio Flores Canelo. Obviamente tenemos una bodega muy amplia con todo el vestuario, pero es muy complejo. El vestuario del bailarín, por ejemplo, todo se mandó a hacer. Y algo que creo que es importante mencionar es que yo creo que el maestro era demasiado meticuloso y ordenó tal cual lo que él quería. Así, por obra, todo el vestuario. Yo creo que también es parte de la maestra Magnolia. Pero bueno, contamos con este archivo y así de tal color, tantas mallas, tantos calentadores, pantalones, camisas, blusas, vestidos, zapatos, el tocado es así, de tal manera, etcétera, etcétera. Así, tal cual. Y eso quisimos reproducirlo. Entonces se puede decir que tenemos la reproducción original. Bueno, la reproducción del vestuario original. La trilogía formada por Jaculatoria, Poeta y El bailarín es una narrativa coreográfica llena de símbolos de vida, amor y muerte. Una obra bastante dramática, muy densa. La muerte siempre anda por ahí rondando a este señor, que no se convierte en un movimiento vacío, sino que ese movimiento esté cargado de toda la dramaturgia, todo el peso, todo lo que implica. Eso es lo más difícil. La danza existe tan solo durante el instante mismo en que se da. Es un rito, a veces solemne, otras irrespetuoso, y las más de las veces, una manifestación exaltada de la vida. Raúl Flores Canelo.